Un alien es un ser vivo propio de otro planeta, un extraterrestre, o por lo menos esa es la definición que le damos hoy. Alien, del latín ali, significa otro o también ajeno. Un alien no siempre fue pensado como un marciano, por decirlo así. Hasta hace poco realmente un alien o alienado era el nombre que se le daba a una persona desconectada de la realidad, o sea, una persona que padece enfermedad mental como sabemos hoy. Parecería una obviedad para muchos que las personas también se enfermen de la mente, que tienen afecciones neuropsicológicas, que no son culpa de ellos de ninguna manera y en ningún grado. También existen personas menos empáticas que realmente creen que la enfermedad mental es debilidad. En todo caso, amigos y enemigos de la psique y su salud han existido siempre. Hoy hablaremos de algunos de ellos. ¿Nos acompañas? Hola, yo soy Santiago Gutiérrez y les doy la bienvenida a Intersección, un podcast para los eternos estudiantes. Lamento decirle, señora, que sus tres hijos son dementes. La mayor es histérica y lunática. El del medio es depravado y el del menor tengo por aclarar si es tarado, imbécil, idiota o estúpido. Podrá sonar como que una persona muy insensible e inadecuada acaba de insultar a los hijos de una pobre señora. Pero ¿qué pensarían ustedes si les digo que esa conversación perfectamente pudo haber sido entre una madre preocupada y un doctor a finales del siglo XIX? La medicina no siempre fue tan pulcra y prudente como lo es hoy. Hace algunos años se usaban muchísimos términos para describir una enfermedad mental que hoy simplemente se considerarían adjetivos crueles y soeces. Por ese lado entiendo el movimiento antipsiquiátrico, del cual hablaremos más adelante. Por muchas décadas los propios médicos perpetuaron la discriminación de personas que padecían enfermedad mental con el mero lenguaje. Ahora bien, los profesionales de la salud mental sin duda han sido esenciales en la lucha por un mundo más consciente, sensible y empático con todos aquellos que sufren enfermedades mentales. Acompáñenos entonces en un viaje en el tiempo con la historia narrada por el doctor Augusto González, en una de sus muchas producciones científicas e históricas, y con quien, por cierto, tendremos la fortuna de conversar en el próximo episodio. La historia de la psiquiatría puede ser enfocada sobre diversos aspectos, como las biografías de sus más notables protagonistas, ideas principales, contexto cultural y las instituciones que sirvieron de base. En este sentido, no se diferencia de la historia de la química o de la física, pero no se escapa de los problemas de las ciencias sociales, en especial como proceso interno de los propios psiquiatras en pro de ayudar a estos pacientes. El acta de nacimiento de la psiquiatría está plasmada en el conocido cuadro de Robert Fleury, que representa el momento histórico en el que, a consecuencia de una filosofía humanista y filantrópica o simple gesto simbólico, se rompen las cadenas de los alienados en el asilo de Salpêtrière por parte de Philippe Pinel. Este constituye por parte de Philippe Pinel el punto de partida para considerar enfermos a quienes hasta entonces eran vistos como perturbadores del orden. Se creaba al mismo tiempo una especialidad en la medida en que los médicos que se consagraban a su estudio constituían un cuerpo particular, el de los alienistas. La oleada revolucionaria había llevado a este médico internista a la dirección del asilo de Bicêtre en 1793. En el lustro siguiente publicó su nosografía con una descripción general de las enfermedades en medicina. Consideraba los síntomas de estas como las hojas y las ramas de los árboles. Posteriormente, en 1801, escribe el Tratado Médico-Filosófico sobre la alienación mental, en el cual intentaba reunir la medicina y la filosofía. En este texto aparece por primera vez una doctrina clasificatoria de las enfermedades mentales, lo cual es llamado nosología, que estaba inspirada en el médico escocés William Cullen, quien en 1792 describió las neurosis o enfermedades neurológicas de origen desconocido. Describe también las besanias, que hoy en día las conocemos como manía y melancolía, y las demencias y el idiotismo. ¿Cuándo empieza a llamarse entonces psiquiatría? Esta palabra fue acuñada por el profesor alienista
alemán Johann Christian Reil. Era profesor de la Universidad de Halle en 1808 y comienza a hablar un poco de lo que es la psiquiatría. Él mismo la llama como una rama de la medicina con base en el conocimiento del cerebro y de la psique. En 1818, su compatriota Johann Heinroth le dio su ortografía actual. No obstante, debe pasar mucho tiempo para que esta denominación reemplace a lo que era conocido como alienismo o medicina mental. Esto, este cambio de ortografía y de conceptos se da más o menos en el siglo XIX. Podemos inferir fácilmente que la psiquiatría es una especialidad muy joven, apenas bicentenaria. Contrariamente a la alineación, la besania, la locura o el trastorno mental, que son casi tan antiguos como la humanidad misma. Esto lo podemos ver en las culturas arcaicas. Lo mismo que en algunas tribus indígenas contemporáneas hablaban de esta enfermedad, era lo que hoy conocemos como enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Estas enfermedades eran producidas por espíritus o seres sobrenaturales que podían robar el alma o introducir materias o espíritus extraños en la misma tribu. Su tratamiento por consiguiente no era ni siquiera con el médico, era a través de rituales brujos o de chamanes. También podemos ver otra contribución histórica que hace Hipócrates y la escuela hipocrática, donde separan las enfermedades mentales de la religión y describen diversas condiciones relacionadas con la teoría de sus humores. Podemos ver también cómo en la Edad Media las interpretaciones teológicas y demoníacas dominan el entendimiento de las enfermedades mentales. Posteriormente el Renacimiento trae cambios, fundación de asilos y la obra de Paracelso en 1517 que desafía las creencias demoníacas. Y en el siglo XIX, reformadores como Pinel, Chiarugi y Tuque impulsan cambios en el tratamiento de las enfermedades mentales, donde querían ver la humanidad en aquellos que eran enfermos y no eran perturbadores del orden. Podemos ver entonces de manera muy resumida cómo a través de la historia hay distintas contribuciones en lo que hoy conocemos como psiquiatría. A partir del siglo XIX entonces es cuando se comienza a caracterizar las descripciones más modernas de las enfermedades mentales y cómo se clasifican estas. Comienzan a haber contribuciones más o menos desde 1830 y de ahí en consiguiente hasta casi el siglo XX, donde comienza a atribuírsele caracteres botánicos, donde la gente y distintos psiquiatras comienzan a darle definiciones a las enfermedades mentales, como la de Jean-Pierre Falret, que dice que los trastornos mentales son enfermedades cerebrales cuya modificación orgánica primitiva es desconocida en su esencia, pero perceptible en sus efectos. Y de esta manera, ¿cómo empieza a haber una evolución donde trataban de darle un trato humano a pacientes con trastornos mentales? Y más que darles ese trato, comenzar a definir qué es eso, cómo las podemos clasificar y la manera de buscar tratamientos. A partir de más o menos principios del siglo XX, porque esto queda más o menos así, Sigmund Freud hace una revolución tremenda en todo lo que es no solo la psicología, sino que converge también a la psiquiatría, introduciendo el psicoanálisis. Y de esta manera comienzan a haber distintas percepciones acerca de lo que es la psiquiatría y más que la psiquiatría, las patologías de la psiquiatría. Comienzan entonces a intentar buscar el tratamiento, la manera en la que podemos tratar estos pacientes, donde se comienza más o menos a partir de los 30 o más o menos esas épocas el desarrollo de tratamientos convulsivas y terapias electroconvulsivas. Todavía no se hablaban de fármacos, se estaban buscando la manera de cómo poder eliminar y erradicar enfermedades psiquiátricas a partir de procedimientos quirúrgicos, que como podremos ver después, más que un tratamiento era una forma de tortura.
comenzamos a ver también que la manera en la introducción de los fármacos, de los psicofármacos, comenzando por la clorpromacina, que más o menos en la década de los 50 surge y comienza a ser usada. De manera que a partir de este año comienzan a haber todo tipo de investigaciones, no solamente con los psicofármacos, sino en la manera en la que se puede dar tratamiento a estas enfermedades sin ser métodos muy invasivos. El litio se establece entonces como tratamiento para los trastornos afectivos en la década de los 50 también. También se introducen las benzodiazepinas, que a partir de 1957 comienza a hacer efectos en el mercado para tratar la ansiedad. A pesar de estos avances, a partir de la década de los 60 comienza y se surge el movimiento antipsiquiátrico, donde se cuestiona la legitimidad de no solo la enfermedad mental, sino de su tratamiento. Entonces, ante esta coyuntura que se estaba viviendo, distintos psiquiatras comienzan a hacerle más enfoque al diagnóstico y a la clasificación de los trastornos mentales, porque de esta manera funciona la ciencia. Investigamos, encontramos resultados, y esos resultados son la verdad absoluta del momento. No es que se va a mantener así, pero demostrado con resultados, eso es lo que está sucediendo y el plan a seguir es lo que tenemos que hacer. De esta manera, a todo lo largo de la historia, la psiquiatría ha experimentado transformaciones significativas, desde el surgimiento de la especialidad hasta el desarrollo de tratamientos farmacológicos y enfoques más precisos en el diagnóstico. Los esfuerzos de los pioneros en el campo han contribuido a rescatar la psiquiatría de su atraso y han confirmado su objetivo fundamental de mitigar el sufrimiento humano, donde se están olvidando todas las concepciones de que más que ser un perturbador del orden, como lo decíamos al principio, son personas que en realidad necesitan ser ayudadas a causa de una patología médica. A continuación, hablaremos entonces un poco de historia, de cómo los pacientes psiquiátricos fueron supuestamente tratados, o mejor dicho, torturados, para una supuesta terapia y una supuesta ayuda al mejoramiento de su calidad de vida y de su estado de salud. Los pacientes psiquiátricos han sido sometidos a todo tipo de torturas, y más en el pasado, porque supuestamente el objetivo era curarlos. Estas torturas han ido desde la simple humillación y el maltrato físico hasta procedimientos médicos altamente invasivos y potencialmente mortales. El día de hoy hablaremos sobre dos claros ejemplos, los cuales son la lobotomía y la terapia de choques eléctricos. Comenzaremos entonces por la lobotomía. La lobotomía fue un procedimiento muy conocido durante el pasado, para ser más específico, durante las épocas de los 30, 40, 50, y se utilizó como un procedimiento para tratar de aliviar la esquizofrenia y otras enfermedades mentales aún más graves. Este procedimiento se realizaba sin anestesia y evidentemente sin el consentimiento del paciente. Estos procedimientos fueron rápidos y eran brutales, a menudo dejaban secuelas graves físicas y mentales, por lo que más que una terapia o un tratamiento era una disminución y empeoramiento de su estado de salud. Otro de los tratamientos, pues si se puede llamar así, fueron los choques eléctricos, que fue otra forma de tortura que se utilizó en pacientes psiquiátricos. Los choques lo que generaban era provocar convulsiones y aumentar la actividad eléctrica del encéfalo. Se creía que con estas convulsiones se podían ayudar a aliviar síntomas de algunas enfermedades como la depresión y la esquizofrenia. Estos choques eran administrados sin anestesia y sin el consentimiento del paciente. Sin embargo, más que ayudar, volvemos y rectificamos,
generaba dolor, generaba angustia y era peligroso para el paciente. También entonces este generaba graves secuelas tanto mentales como físicas. Podemos ver entonces que dos de las formas más famosas de tratamientos para pacientes con enfermedades mentales o para pacientes psiquiátricos en realidad no ayudaban. Y fue sino después de casi 50 años que se logró reafirmar que en realidad no funcionaban estos procedimientos. Traemos entonces los casos de tres pacientes en específico. Uno muy famoso, el cual era el caso de Rosemary Kennedy, que era la hermana menor del presidente John F. Kennedy. Ella fue diagnosticada con esquizofrenia. Esta paciente fue sometida a una lobotomía. ¿Qué sucede? Evidentemente, quien le realizó la lobotomía fue uno de los neurólogos más reconocidos de todo Estados Unidos. Sin embargo, no tuvo éxito. Más que ayudarla, fue una tortura no solamente para ella, sino para toda su familia. Otro de los casos muy famosos también es el de Florence Jackson, que fue una mujer afroamericana que no le practicaron ni lobotomía ni terapia de choques, sino que le practicaron el aislamiento. Esto como medida para tratar de ayudarle a mitigar sus síntomas de la esquizofrenia que padecía. ¿Qué sucede? El aislamiento y el maltrato físico empeoraron sus síntomas, por lo que fueron tan cínicos que siguieron experimentando en ella con supuestos tratamientos. Lo que no se sabía y lo que no sabía el público es que estos tratamientos, partiendo de que eran experimentales, trataban de denigrar aún más su estado de salud. Y el último caso que traemos es el de Juana Romero. Ella era una mujer que fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos en 1950. Ella tenía esquizofrenia y fue sometida a una lobotomía. Evidentemente, ya como lo hemos hablado durante prácticamente a lo largo de esta sesión, no tuvo éxito. Más que ayudarla, en verdad empeoró su calidad de vida y su estado de salud. ¿Qué queremos nosotros llegar con eso? Son medidas que evidentemente a día de hoy generaron progreso y quedaron a la historia de que no es la manera para tratar pacientes psiquiátricos y que existen otras alternativas donde no tenemos que usar procedimientos invasivos ni procedimientos que torturen al paciente, sino que hay que ayudarlo y hay que brindarle buena calidad de vida. Antes de intentar tratarlo, hay que ser médicos y hay que tratar bien a nuestros pacientes. Intersección es una producción original de Emilio Jaramillo y Santiago Gutiérrez. Su contenido está únicamente dirigido con propósitos informativos y educativos.